Buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con gran aprecio y atención a los distinguidos miembros de esta mesa, magistrado Noé Corzo Corral, magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, maestra Teresa Mejía Contreras, licenciado Juan Pablo Hernández Venadero, medios de comunicación, compañeros, amigos todos. Quiero decirles que en verdad me siento muy honrado en tener la posibilidad de presentar ante todos ustedes este trabajo, sobre todo en el marco que nos brinda la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recinto de valor estratégico para la difusión del gran acervo del conocimiento del derecho, la historia y el constitucionalismo mexicano. Por ello, mi gratitud a su directora, la maestra Elizabeth Torres Buenrostro, muchas gracias, por abrirnos las puertas para presentar elementos de justicia electoral en México. Recinto que, dicho sea de paso, lleva el nombre de un excepcional ministro de nuestro alto tribunal, don Mariano Azuela Rivera, jurista jalisciense, de gran prestigio que dejó una huella indeleble en su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, quiero decirles que la labor de un jurista en el ámbito de la actividad profesional encuentra definitivamente su materia prima en la lectura. Un jurista, a mi juicio, es un agente de cambio social cuya tarea primordial consiste en fungir como mediador en los conflictos llevados a los tribunales. Hacer conjeturas sobre el papel que desempeña el abogado en el milenio que recién comienza, yo diría que tienta a imaginar un ensayo de ciencia ficción o a efectuar predicciones, a hacer algo más o menos como una suerte de futurismo de la abogacía, que con fortuna, como le pasó a Julio Verne, se cumplen. Frente a esas tentaciones, me tranquiliza el hecho de que no se puede pensar en el futuro, sino a partir del presente. Y por lo demás, el milenio que iniciamos apenas sobrepasa la primera década. Pero ¿cómo especular sobre el futuro sin referirnos al pasado, a los que podrían ser considerados como los primeros abogados, que datan del siglo V en Atenas, antes de Cristo? Me refiero a quienes desempeñaban la profesión de logógrafos. Los logógrafos eran escritores de discursos forenses, esto es, aquel ciudadano que comparecía ante los tribunales, ya fuera para presentar una demanda o para defenderse de algún cargo, se veía en la necesidad de emplear cierto tipo de lenguaje que le era completamente desconocido, o de hacer en su caso el uso de una elocuencia de la cual carecía. El logógrafo, en principio ajeno al proceso, suplía estas falencias. Lisis o Demóstenes desempeñaban esa profesión. Hoy en día, el concierto de las nuevas necesidades de la vida moderna, el perfil del jurista, a mi juicio, ha sufrido modificaciones, aunque creo que solo de forma. En la actualidad, las herramientas tecnológicas permiten lo que antes se consideraba imposible y facilitan la labor jurídica, pero también creo que entrañan demasiados riesgos. En otra faceta profesional, los juristas participan en un papel preponderante en la construcción de soluciones jurídicas que materializan esto en las sentencias. Este binomio juzgador-postulante constituye una de las sinergias más analizadas en el ámbito editorial. Ríos de tinta y muchos, pero muchos árboles han sido empleados para discutir la importancia de esta relación, así como su impacto en la impartición de la propia justicia. El quehacer jurídico del abogado demanda definitivamente cada día más una diversificación de los conocimientos emanados en la práctica forense, mismas que requieren ser compiladas y sistematizadas para lograr su adecuada y correcta divulgación. Por ello, la labor de escribir textos jurídicos es de gran importancia para la vida moderna, porque a mi juicio constituye todo un proceso de comunicación masiva que nos brinda la posibilidad que las ideas encuentren eco en un sinnúmero de lectores. Esta obra, fruto de las dudas, las inquietudes y las reflexiones de la práctica, fue dejando en un servidor. Es también la creación de un proyecto personal que encuentra su raíz más profunda en la necesidad de que nuestra gente conozca
conozca lo elemental, lo básico de sus instituciones, en particular por lo que vea el libro que hoy presentamos en el tema electoral. La razón de estas ideas yacen en que, durante mi tránsito como funcionario judicial, han pasado por mis manos ciertas demandas, que desprovistas de la forma y técnica adecuada, han desvalido el legítimo derecho de sus promoventes, pues amén de las reglas humanizadoras y justicieras del derecho, acuñadas a golpes de jurisprudencia, o bien, en su caso, por reformas legislativas, tales como la suplencia de la queja, la detección de la causa de pedir, o incluso la apariencia del buen derecho, entre muchas otras, no han sido capaces de superar ciertos principios o axiomas, principios del sistema que nos rige, como el estricto derecho o las causales de improcedencia, motivantes de resoluciones técnicamente correctas, pero en ocasiones injustas para los promoventes. Por ello, soy un convencido de que numerosos problemas como estos podrían zanjarse acercando lo elemental de los temas jurídicos a nuestra gente, a fin de que, con independencia de que sean asesorados, puedan tener por sí mismos nociones sólidas de sus intereses y la viabilidad o no de que éstas sean acogidas por la autoridad competente. Estoy cierto de que ese cometido es complejo y que va mucho más allá del alcance de este trabajo. Pero ese ideal fue el que me llamó a preparar este trabajo, el cual busca cumplir definitivamente con ese papel. Esto es, ser un manual elemental para estudiantes de bachillerato o licenciatura que deseen conocer los aspectos principales sobre su país. Por ejemplo, qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es un ministro de la Suprema Corte, qué es un magistrado, qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fin, para que posteriormente puedan profundizar sobre cada tema en particular. A juicio propio, la educación es la herramienta más eficaz para abatir las injusticias que se viven todos los días, y una buena forma de contribuir a ese proceso formativo es precisamente aportando herramientas educativas o propuestas pedagógicas que consoliden las enseñanzas desde sus niveles básicos hasta los superiores. Lo que empezó como una simple inquietud, la desarrollamos y la pulimos hasta acuñar una obra como un producto editorial un tantito más acabado, que sin afanes definitivamente totalizadores, pretende explicar conceptos básicos de las materias constitucional, política y electoral. En la medida de lo posible, la propuesta busca dar un paso adelante en la construcción de un bagaje cultural básico que aproxime al lector a los contenidos más complejos. A partir de esa óptica, nos propusimos elaborar un marco teórico conceptual que acerque al lector a los temas nodales de la cultura democrática en nuestro país, temas infaltables y reiterados en los debates sostenidos en los foros tanto judiciales como legislativos en el ámbito local y nacional. Para ello, fue necesario compilar información de diversas fuentes, sistematizarla a través de un método práctico y presentarla de una manera amigable, accesible y sencilla al lector, para que ésta a su vez pueda ser consultada por cualquier persona interesada en el tema, sin importar si es o no un experto en la materia. Considero que el reto de escribir un libro no es fácil para nadie, menos para un funcionario judicial. Primero, les diría porque no hay mucho tiempo disponible, pero segundo, y lo más importante a mi juicio, es porque al ser la labor interpretativa la base de la actividad judicial, es claro que los juristas nos llenamos de modelos de pensamiento que muchas veces no nos ayudan al momento de crear una propuesta de esta naturaleza. Por ejemplo, los juristas que servimos a la judicatura nos volvemos severos críticos de las partes, para lo cual la lectura es el vehículo propulsor que norma nuestro criterio para contestar los planteamientos de las partes. Esto es, las sentencias que proyectamos son revisadas con detalle por nuestros pares. Posteriormente pasan por el ojo vigilante y perspicaz de nuestros superiores y eventualmente son motivo de escrutinio por diversas instancias. En esos momentos los papeles se invierten y nuestras ideas son puestas a prueba al crisol de la crítica. Esas experiencias trasladadas a la escena editorial nos dan y nos brindan la excepcional oportunidad de ser sujetos de examen, de abrir nuestras propuestas a la discusión pública
de mantener líneas de investigación que aporten alternativas de respuesta a la problemática que nos aqueja a nuestro país todos los días. En este sentido, quiero compartirles que la aventura de preparar un documento de estas características encuentra su justificación definitiva y total en el trabajo que se desarrolla todos los días en los tribunales, y en especial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es preciso decir que en este trayecto de mi vida profesional muchas personas han jugado un papel decisivo. Desde luego, quiero referirme a mis amigos los señores magistrados, a mis compañeros del Tribunal Electoral y de la Sala Superior. Mi gratitud y amistad a todos ustedes por el tiempo y el efecto con el que me distinguen. En este mismo orden de ideas, quiero decirles que no puedo dejar de referirme a la institución en la que me he forjado en los últimos años. Me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recinto de vanguardia nacional e internacional en la lucha por consolidar el régimen de libertades tanto civiles como políticas. Me siento en verdad privilegiado en poder trabajar y colaborar en un órgano de tan altos cometidos. En consecuencia de ello, la finalidad de la presente obra está inmersa en el compromiso por consolidar dichas libertades públicas que tanto trabajo nos han costado construir en nuestro país. El reto no es menor. Por tanto, con gusto ofrezco esta aportación que espero contribuya a la consecución de esos altos propósitos. Finalmente, agradezco a los distinguidos miembros de la mesa, a mi esposa Vanessa, que por cierto es su cumpleaños, a mi hijo Rodrigo, Emilio y Valentina, a mi hermano Sergio, a mi tío Rodolfo Moreno, a todos ustedes por el tiempo y su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del autor. Enseguida se hará el agradecimiento público a los miembros del Presidium por parte de la directora de la Casa de la Cultura Jurídica, la maestra Elizabeth Torres Buenrostro. Muy buenas tardes. Les damos las gracias por estar en esta su casa. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo la distinción de entregar estos reconocimientos a nuestros invitados. En primer término, al maestro Rodrigo Moreno Trujillo. Muchas gracias, felicidades por su obra. Magistrado presidente, agradeciendo su presencia en esta su casa también. Muchas gracias por estar como presentado. Al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, muchas gracias por darnos su presencia en esta casa. Y a la maestra Teresa Mejía Contreras, es un placer tenerla aquí. Muchas gracias. De esta manera finalizamos el evento, no sin antes agradecer su valioso tiempo y asistencia. Buenas tardes.